ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, Dios les bendiga, buenas tardes o noches ya. Es una bendición el que nuevamente podamos seguir escudriñando la palabra juntos. Quiero contarles que en esta ocasión tenemos acá en el estudio al hermano pastor Iván Estrada desde Tecpan, Guatemala. Aleluya, la tierra del chorizo ahumado. Y nuestro hermano Giovanni Satz, ahí siempre fiel al Señor. Y a todos ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Queremos avanzar en el estudio de la palabra y que realmente, hermanos, espero que conforme vamos viendo los versículos y desde la perspectiva escatológica, de verdad estemos conscientes que llegamos al tiempo final y que necesitamos ser instruidos por el Señor para saber cómo afrontarlo y en el nombre de Jesús prepararnos para su pronta venida. Así que oramos. Padre, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos juntos en el nombre de Jesús para aprender de tu palabra. Te rogamos que nos des un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos la misma, oh Señor, y podamos discernir por el espíritu y por la letra, viendo las señales que estaban profetizadas, la proximidad, Señor, de tu venida. Por favor, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Entraremos al tema que le hemos llamado el Apocalipto de Satanás, ya en una quinta parte, recogiendo algunas espigas de las 4 partes anteriores. Y conversamos cómo se describe en 2 de Tesalonicenses 2, en varios versículos, la manifestación de Satanás, que desde el griego esa palabra al español en varias versiones la traducen así, como manifestación. Y en ese contexto bíblico hemos visto que aparece la actividad de Satanás, dentro de la cual se describe la sinagoga de Satanás, según Apocalipsis 2:9, el trono de Satanás, según Apocalipsis 2:13, las profundidades de Satanás, según Apocalipsis 2:24, y la morada de Satanás, que se describe o anuncia, mejor dicho, Apocalipsis 2:13 también. Como ya lo hemos estado abordando en los discipulados anteriores, voy a leer solamente algunos versículos para ubicarnos en el tema. Segunda de Tesalonicenses 2:1 al 2, que por cierto me gustaría me apoyaran ahí con la lectura, mis hermanos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. En los discipulados anteriores, cuando conversamos acerca de la sinagoga de Satanás, nos dimos cuenta de algunas situaciones que en algunas personas, hablo de cristianos, los pueden sacudir en su modo de pensar, porque tiene que ver con cuestiones, digámoslo así, de religiosidad. Pero ahora en lo que vamos a platicar, creería yo que vamos a comprender mejor por qué es que dice la advertencia de 2 de Tesalonicenses 2:2, ni os alarméis, porque les pues anticipo a lo que estaremos conversando esta noche, que de verdad que uno se asombra de lo que está pasando en el mundo. Incluso recuerdo que cuando sucedió un evento, el del 2020, de la pandemia, la forma como estaba muriendo la gente en los primeros 6 meses, diría yo, del COVID,
algo que fue inédito, que en algunos lugares la gente literalmente moría en las calles, los quemaban en las calles, etcétera. Algunos pensaron que el día del Señor había llegado. Tremendo, ¿ah? Porque aquí se nos dice, no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces, recuerdo yo que nuestro apóstol Sergio se paró y dijo, hermanos, esto no es la tribulación, ¿ya? Porque realmente, pues de alguna manera hubo una alarma, ¿ya? Pero no para que nos confundamos en cuanto a la enseñanza apostólica, escatológica, de lo que realmente serán aquellos días, sin embargo, de lo que sí nos advierte la palabra. Porque cuando dice acá, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra es parusía. Entonces, antes de la parusía, se van a dar señales que algunos los van a sacudir en su modo de pensar, que otros se van a alarmar y que debemos de discernir sabiendo que se tienen que dar, pero que no son todavía el día del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Versículos, a ver, leamos el verso 3, por favor. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta palabra revelado o manifestado, creo que dicen otras versiones, es apocalipto. Entonces, el apocalipto del hombre de pecado, del hijo de perdición o inicuo, que es el mismo personaje, según lo hemos explicado también, se da antes o se empieza a dar antes del día del Señor. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué cosa? La tribulación, sin que primero venga la apostasía y sea apocalipto, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces será revelado ese inicuo. Aquí nuevamente esa palabra revelado es apocalipto, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida, esta también es parusía, o sea, el enemigo también tiene su parusía. Es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces esto solo lo refrescamos porque de hecho hoy no vamos a ver nuestro pergamino electrónico, digamos, ¿verdad? Sino que yo solo quisiera hacer algo rapidito acá en cuanto a que si este es el tiempo de los 7 años tribulacionarios, sabemos que antes de esto está un periodo de 150 días llamado pretribulación y que antes de la pretribulación tiene que darse el rapto o arrebatamiento. Ahí vamos bien, ¿verdad? Pero antes que se dé la parusía del inicuo, que vendría a ser, a mí me parece, esto si me lo ponen a mi cuenta, pero no es creo que nuestro apóstol no lo ha dejado como algo ya doctrinal, digamos, ¿verdad? Pero me parece que la parusía vendría a darse aquí. La parusía no del Señor, sino del inicuo. Incluso creo que hasta si es únicamente parusía, tal vez va a ser aquí. Porque ese se va a manifestar, perdón por mi chapinismo, claro y pelado. En un momento dado ya no va a ser parusiaca su manifestación, sino habría que escudriñar si no aparece también una epifanía del inicuo. O sea, ya una manifestación franca y directa. Pero no ese es el punto especial al que me quería referir, sino que antes que nosotros nos vayamos, antes, aquí, se da el apocalipto.
apocalupto, según 2 Tesalonicenses 2 en adelante. Sí, vamos bien ahí, va. Ok. Ahora, si nosotros resumimos entonces lo que acabamos de platicar, basándonos en 2 Tesalonicenses 2:3, donde esta palabra revelado, 2 Tesalonicenses 2:8, donde esta palabra revelado habla del apocalupto, del hombre de pecado, del hijo de perdición y del inicuo, que esas son 3 manifestaciones de Satanás, ¿sí? Entonces aquí hay algo que necesito enlazar para ubicarnos en el tema. Porque dice que este inicuo, que se refiere a un personaje que practica la iniquidad y que en este caso es la iniquidad, déjeme decirlo de esta forma, encarnada, pues, ¿ya? Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Esa actividad de Satanás es lo que hemos estado platicando, se describe en la palabra en aquellos 4 aspectos, ¿verdad? De lo cual ya platicamos un poco de lo que es sinagoga de Satanás y estamos conversando acerca del trono de Satanás. El versículo base que nos conduce al estudio que hoy desarrollamos también está en Apocalipsis 2:13. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Ahora, hicimos como una equivalencia, ¿verdad? De la descripción de Satanás, hombre de pecado, hijo de perdición e inicuo. Entonces dijimos que aquí podemos llamarlo al inicuo, ¿eh? Que es el mover del antilugar santísimo. De tal manera que cuando habla la palabra del trono del inicuo, podríamos nosotros también entender que está hablando del trono donde se sienta la iniquidad o desde donde la iniquidad quiere gobernar el mundo con iniquidad. Eso parecería contradictorio, ¿ah? De que se quiera gobernar con iniquidad, pero porque se gobierna con justicia según la Biblia. Sin embargo, a lo que me quiero referir es precisamente a eso, que el enemigo quiere sentar su trono. Para apuntalar que a ese trono de Satanás se le llama trono de iniquidad, mirábamos también el Salmo 94:20 en la versión textual segunda edición, que dice así. ¿Se aliará contigo el trono de iniquidad, que mediante presuntas leyes comete agravios? Ok, entonces aquí está el pie de imprenta. Hay un trono de iniquidad que es el que Apocalipsis 2:13 en la mayoría de versiones anotan como el trono de Satanás. ¿Vamos bien, mis hermanos? ¿No hay preguntas ahorita? Muy bien. Volvamos a 2 Tesalonicenses 2:7 al 10, por favor. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Ok, entonces, esto es muy importante por lo que vamos a desarrollar en el presente tema, porque la iniquidad engaña demasiado. ¿Ya? Me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a poner más adelante en varios videos y que nosotros consideramos fuentes fidedignas. Que sea dicho de paso, el propósito de este discipulado de ninguna manera es plantear ideas conspirativas, es decir, aquí no estamos hablando de conspiración de ninguna clase, estamos hablando de la palabra del Señor y en lo que podemos investigar con el equipo que me apoya, tratamos de ver situaciones en donde lo profetizado como las señales del tiempo del fin ¿cómo diría? Certifica que llegamos al tiempo final. Hago esa aclaración porque aquí no estoy yo pretendiendo levantar una idea de conspiración de ningún tipo, ¿verdad? Amén. Entonces,
El inicuo es conforme a la actividad de Satanás. La actividad de Satanás es, dentro de su actividad es que él quiere establecer su trono, él quiere mandar con iniquidad. Y la iniquidad, en gran manera, para poder establecerse, lo hace engañando a la gente. Por eso es de que tenemos que tener cuidado y pedir al Señor que nos dé discernimiento, como decía en los versículos anteriores, que no seamos sacudidos en nuestro modo de pensar y por supuesto tampoco seamos engañados. El Proverbio 16:12 dice: Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. La versión Martín Nieto dice: el rey debe odiar la injusticia, porque el trono está establecido en la justicia. Esto nos sirvió también como base para darnos cuenta que la antítesis del trono del Señor, del trono de la gracia, es el trono de la iniquidad. Y que el trono, es decir, la antítesis del trono del Señor de gracia y de justicia es el trono de la iniquidad. Donde se cometen injusticias y lo que es peor, ya lo vamos a ver en otros versos adelante, donde se quieren legalizar las injusticias, es incoherente, ¿verdad? Pero donde se busca poner leyes inicuas como buenas, ahí se está sentando el trono de la iniquidad. Y eso es terrible. Por eso vemos hoy en muchas partes del mundo que están dándose unas cosas tan tristes, tan lamentables de los juicios de Dios. Porque incluso dice la palabra que a Babilonia se le da el doble de castigo. Entonces uno dice, pero ¿por qué les está lloviendo tanto en algún lado? Hay que ir a ver si no es que están sentando el trono de la iniquidad. Y que si bien es cierto, no es todavía el tiempo tribulacionario, ya se empieza a ver la manifestación de los juicios que estaban profetizados, ¿verdad? ¿Va bien, mis hermanos? Muy bien. Y creo que en tiempo también vamos bien, primero Dios. Ahora, perdón hermanos, solo quiero estar yo, sentirme más seguro que estoy explicándome. Entonces ya vimos que, mejor lo voy a escribir otra vez aquí. A ver, en nuestro lenguaje doctrinal, el trono de Satanás se equipara con eso, con lo que la Biblia describe como el trono de iniquidad. Ahí estamos. Como ya capturamos esto en nuestra mente espiritual, entonces ahora, en donde miremos que se encuentra iniquidad, ahí el diablo ahí está sentando su trono. ¿Estamos ahí? Amén. Bueno, veamos cómo lo sienta entonces. Ezequiel 28, 15 y 16. Anduviste irreprensible en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se encontró iniquidad en ti. A causa de tu gran comercio llenaste tu interior de iniquidad y pecaste. Entonces fuiste eliminado del monte de Dios y te expulsé, oh querubín que cubre, de en medio de las piedras de fuego. Bueno, entonces acá miramos, a causa de tu gran comercio llenaste tu interior de iniquidad. Y esto nos lleva a considerar cómo es que el mundo se está prestando con su mal actuar de pecado que los lleva a iniquidad, a que Satanás esté sentando su trono. Hermano pastor, usted está diciendo entonces que es pecado el comercio. No, toda vez no lleve a hacer cosas que van en contra de los principios bíblicos. Aquí se hace en esta versión, y de hecho vamos a leer otras, se dice tu gran comercio, como, ¿saben cómo lo entiendo yo? Como quien dice, te pasaste de lo que debe ser conveniente, de lo que es justo, ¿verdad? Es justo que una persona, si va a trabajar, reciba una remuneración de su salario. Es justo que si una persona se esfuerza por ir a comprar un artículo a la fábrica donde lo producen,
agarra el artículo, se lo lleva a 100 kilómetros de distancia, pues cobre lo que le implique moverlo y cobre una ganancia que le va a servir a esa misma persona como parte de su sustento, su provisión. Pero ya cuando va más allá de lo que es realmente prudente, honesto, entonces ahí se corre el riesgo de que llene de iniquidad un corazón. ¿Ya? Y dicen acá en esta versión, a causa de tu gran comercio llenaste tu interior de iniquidad. Miremos otras dos versiones. En la Reina Valera, por ejemplo, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Porque entonces aquí está hablando de que para poder comerciar hizo cosas ilícitas. Es como cuando se oye, ¿verdad? Perdón que ponga este ejemplo y si alguien lo está haciendo, pues está cometiendo un pecado y si lo hace y lo sigue haciendo, va a caer en iniquidad o ya cayó. Un encargado de compras, ya sea del gobierno o sea de una institución privada. A él le pagan por pedir cotizaciones, analizarlas y tal vez hasta le dan la delegación de autoridad para decir, muy bien, este es buen precio, es excelente calidad, esta es mediana calidad, esta no sirve. Su trabajo es ver qué es lo que le conviene a la institución que va a comprar. Entonces viene ese encargado de compras y resulta que había buena calidad y buen precio, pero el de mala calidad y más caro lo contrata a él. Lo que decimos así, tal vez no es vulgar, pero sí digamos coloquialmente, le da un soborno, ¿ya? Entonces esa persona la contrataron. O sea, él viene, está ganando su salario de la empresa que le está pagando para que vea que se hagan las cosas correctas y convenientes, pero dejó contratar por otro y dejó por un lado lo que realmente era justo que hiciera. Entonces lo sobornan. Entonces ahí hay multitud de contrataciones y por eso se llena de iniquidad. Este es un ejemplo muy, si usted quieren, común y muy a lo particular, pero es que de ahí es donde se va generando la mucha iniquidad, al punto que en el video que vamos a ver, nos encontramos, y disculpen que yo mencione algunas marcas o fábricas o nombres de farmacéuticas, pero cuando se dio la situación de la vacuna del COVID, yo recuerdo que a nosotros acá en la iglesia el Señor nos llevó a ver a la luz de la palabra y yo como pastor traté, le supliqué a Dios que teniendo como referente a mi apóstol y lo que él nos enseña, la palabra del Señor, la guianza del Espíritu Santo por sobre todas las cosas, ¿verdad? Pudiésemos considerar cuando había que tomar la decisión, uno de vacunarse y dos que vacuna ponerse. Y lo que pasó fue que en Guatemala, el gobierno de Guatemala, y yo no estoy diciendo si participaron o no en cosas ilícitas, sencillamente lo que voy a decir es esto, de lo que yo viví o vivimos, que Guatemala optó por una marca de vacuna, la Sputnik. Yo por lo menos investigué y hasta donde pude, tomando referencia no solo de un googlazo, sino hablando con gente que conocía un poquito del tema, concluí que era una buena vacuna, que parecía que su proceso había sido en lo que cabía en aquella ocasión responsable. Y pues Guatemala compró no sé cuántos cientos de esas vacunas. Y después resultó que la Organización Mundial de la Salud dijo que esa vacuna no estaba aprobada por ellos. Y les bloquearon a Rusia la venta de sus vacunas. Dijeron que Pfizer tenía el 90%, recuerdo yo, de capacidad, digamos, de evitar el contagio. Y así hicieron un listado.
¿Se recuerdan ustedes? Ponían la marca de la vacuna y qué efectividad tenía para que la gente no se contagiara. Y eso en algunos casos, pues buscaron, ¿va? Los que investigaron un poquito más dijeron, puchis, entonces mejor me pongo esta marca si la había en el país, ¿va? Pero ¿qué pasó? Luego solo se evidenció, y eso yo sí lo pensé y también externé mis pensamientos. Yo dije, esto no es porque el laboratorio ruso haya sido malo realmente. Esto es porque Occidente hizo sus contrataciones y bloquearon a Rusia. Eso a mí me impresiona, porque por favor no se entienda que yo estoy a favor o en contra de uno u otro bando. Al final en todo el mundo hay iniquidad. Pero basándonos en lo que ahora, después de casi 3 años de aquella situación pandémica, de su inicio, se están destapando cosas. Y me parece que no son teorías de conspiración, porque incluso hay evidencia que hay jóvenes, y espero que no se asusten, ¿va? Pero hay gente que se ha muerto súbitamente. Y cuando están analizando qué vacunas se pusieron Pfizer. Y parecería que eso se ha vuelto ya un escándalo a nivel internacional. Entonces yo digo, bueno, 2020, problema de COVID, más o menos como al año, creo yo, o poco menos del año, empiezan a darse entre comillas, la competencia de las vacunas, que ya tenemos claro, no pasaron ninguna por el proceso normal para poder lanzar al mercado una vacuna con más responsabilidad. Resulta que después se dan problemas en la gente. Y después se da la guerra entre Rusia y Ucrania, que prácticamente no fue una guerra franca entre Rusia y Occidente. ¿Cómo iban a estar los rusos si perdieron millones de millones en esa mercadería? Estaban para balazos si les bloquearon su marca. Y de paso los hicieron de menos. Por favor, yo no estoy a favor de ninguna ni Occidente ni de Rusia. Yo estoy a favor de mi Señor Jesucristo. Es más, Él está a favor nuestro por misericordia, como hijos de Dios. Pero a lo que voy es, entonces, en la abundancia de tu comercio, llenaste tus almacenes con iniquidad. Dice la NTV, tu abundante comercio te llevó a la violencia. Entonces, miremos este video para que notemos cómo es que se cumple que la iniquidad atrae al trono de la iniquidad. ¿Estamos listos? Veámoslo entonces. Ahí está. Nosotros ahora sabemos que la vacuna no frena la transmisión, pero ¿por qué lo mantuvo usted en secreto? Dijo que era 100% efectivo, luego 90%, luego 80%, luego 70%, pero ahora sabemos que las vacunas no paran la transmisión. ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Que tenga usted un buen día. No voy a tener un buen día hasta que conozca la respuesta. ¿Por qué mantuvo en secreto que su vacuna no paraba la transmisión? Is it time to No apologize es el to the momento de world, pedirle sir, perdón to al give mundo, refunds Señor, back de to the devolver a los countries that países que poured all their money into your invirtieron. vaccine that doesn't work, your ineffective Perdón, vaccine? hermanos, no pude leer tan rápido. Are you not ashamed of what you've done in the last couple of ¿Qué years? decía? Do you have any apologies to the public, sir? Ok. Algo pasa Are you proud of aquí, it? no me deja, pero yo You've sí puedo made retroceder. millions. Ahí está. Disculpen, hermanos, si estaba muy entrecortado, pero pues no sé si ustedes logran leer tan rápido, o Iván que está traduciendo. Era el momento de pedirle perdón al mundo por las inversiones de los países que hicieron en su vacuna. Ya. Que prácticamente no sirve. Es lo que le está Sí, diciendo. eso le están diciendo los periodistas, ¿verdad? Yo creo que tal vez sí algo ayudó, pero el punto es que ellos hicieron un negocio, porque un negocio ilícito. ¿Por qué? Porque al final de este video le dicen varias cosas que hoy están pasando.
y que además la Organización Mundial de la Salud autorizó marcas de vacunas porque dijeron que se habían hecho pruebas y que por eso Sputnik no la autorizaban porque no presentó suficiente evidencia de pruebas. Y aquí, según estos señores, dice que ninguno las presentó, o por lo menos Pfizer no. Ok, sigamos leyendo. I know that the vaccines didn't stop transmission, but why did you keep it secret? You said it was 100% Dijo que el effective, 100% era then efectivo, 90%, luego then 90, 80%, 80, then 70%. 70%. but we now know that Pero the ahora sabemos vaccines que do las not vacunas stop transmission. no paran la Why did you transmisión. keep ¿Por that qué lo secret? mantuvo en secreto? Have a nice day. Que tenga I un buen won't día. have a nice No voy a day tener un buen día until hasta I que know the conozca la answer. respuesta. Why did you keep ¿Por qué it a mantuvo en secret secreto que su that your vacuna vaccine did not no stop paraba la transmission? transmisión? Is it time to No es el apologize momento de to the pedirle world, perdón al sir, mundo, to give Señor, de refunds devolver a back to los the países countries que that poured all their money invirtieron into your todo su dinero vaccine en that su doesn't vacuna work, que your no ineffective funciona, vaccine? su inútil vacuna. Are you not ¿No ashamed se of what siente you've done in the avergonzado last de lo couple que ha of estado years? haciendo Do you en have el any último? apologies to the ¿Tiene public, alguna sir? disculpa para el público, Señor? Are you proud of ¿Se it? siente orgulloso You've de made ello? Ha millions ganado on the backs millones a of costa del people's sustento de entire la livelihood. gente. How does that feel ¿Cómo to se walk the siente streets as caminando a por las millionaire calles de los on the backs of millonarios the a costa de las regular personas person at home normales in de Australia, in Australia, England, in de Canada? Inglaterra y Canadá? What do you think ¿Qué es about on your lo que yacht, piensa de sir? esto desde What su do you think yate? about on your private ¿Qué es lo que jet? piensa de esto desde su Are you worried yate? about ¿Está product preocupado por la liability? Are responsabilidad you worried legal? about ¿Está preocupado por myocarditis? la What about the miocarditis sudden y por las deaths? muertes súbitas? What do you have to say ¿Qué about tiene que young decir de men los hombres dropping jóvenes dead que of heart caen redondos attacks cada día de every day? ataques al corazón? Why won't you answer ¿Por qué these no basic responde estas questions? preguntas básicas? No apologies, No hay sir. disculpa, Do you señor. think you should be ¿Cree charged usted que criminally debería ser for acusado some criminalmente of the por algunos de los criminal behavior you've comportamientos criminales en los que usted obviously been a evidentemente ha part of? participado? How much money have you ¿Cuánto dinero ha personally hecho usted made personalmente off the con la vaccine? vacuna? How many boosters do ¿Cuántas you dosis think de it'll refuerzo take cree usted que serán for you to be happy necesarias enough? para que usted se with sienta your satisfecho earnings? con sus ganancias? Nothing? Nada. ¿Con quién se Who did encuentra you usted meet aquí en with here in secreto? secret? Will you disclose who you met ¿Desvelará with? usted con quién? Who did you pay ¿A quién commissions pagó to? comisiones? In the past, En el Pfizer pasado, Pfizer has paid pagó 2.3 $2.3 miles de billion millones de dólares in en fines comisiones for deceptive por marketing. marketing Have you engañoso. engaged ¿Se ha visto in that same involucrado en la conduct misma again? conducta otra vez? Are you under ¿Está investigation? usted bajo investigación like you como were lo estuvo before? anteriormente por marketing fraudulento, señor? ¿Le dice? Fuerte, ¿ah? Sí, sí, la verdad que sí. Pero, va, digamos que fuera una situación de una teoría de conspiración. Muy bien, vámonos a ver qué está pasando con la gente, porque sí se han dado, como dijo el periodista, muertes súbitas en gente joven. ¿Ya? Entonces yo quiero enfatizar algo, hermanos. No es mi propósito que alguien se vaya a asustar y dice, ay, me puse la Pfizer. No, no. Lo que yo creo es, como la Biblia nos enseña, comerán cosa mortífera y no les hará daño. Hay que bendecir los alimentos. ¿Por qué? Porque en la comida ya están queriendo matar a la humanidad, intencional o inconscientemente, con tanto químico, con tanto proceso de comida rápida, y no solo de comida rápida, sino de producción rápida. Esa es nuestra esperanza, que nosotros oramos para comer nuestros alimentos. Espero que cuando nos vacunamos hayamos orado. Yo sí le oré al Señor y yo le dije, papito, de veras, le dije, papito lindo, en nombre de Jesús, yo no quería vacunarme. A mí no me gusta estarle metiendo cosas a mi cuerpo químicas, pero sinceramente una de las razones fue porque quiero servir a mi Señor. Y de hecho, cuando en mi caso yo me puse la Sputnik y me tuve que poner la dosis única de Johnson & Johnson para que si salía de Guatemala pudiera entrar a algunos países. Y no estaba pensando, de veras, no lo digo ni con altivez, ni soberbia, ni nada.
no estaba pensando ni por qué me quería ir a pasear primeramente, ¿va? Y gracias a Dios, a mí no me hizo mal. Pero tengo un amigo que se ha visto bien enfermo y él piensa que fueron secuelas por haberse vacunado. Entonces, esto es un ejemplo de, en cuanto a lo que tenga cierto, de su multitud de contrataciones o de comercios que atrae el trono de la iniquidad. Amén. ¿Vamos bien ahí? Sí, solo se me vino a la mente hace muchos años, tal vez unos 20 años tal vez. Yo fui a trabajar a una casa así, trabajo normal, ¿va? Pero me dijeron es un laboratorio de medicina. Bueno, pues está bien, vaya a trabajar, pero cuando vi era una casa normal, ¿va? Yo siempre también he sido enemigo, me duele la cabeza tomarse una pastilla, yo prefiero aguantar un poquito, tal vez dormir y que se me quite así. Si es tanto, me tomo una pastilla, pero yo soy bien enemigo y más cuando vi eso, porque vi las condiciones no eran óptimas, ¿va? En cuanto a higiene. Y cuando, obviamente me voy a omitir decir marcas, ¿va? Pero cuando vi las marcas de los empaques, a mí me pareció raro, porque eran marcas de un laboratorio conocido alemán, ¿va? Que es grandísimo a nivel mundial. Pero a mí me pareció, y uno algo metidito, por no decir chute, le dije a uno de los trabajadores, ustedes, pero eso no lo hace tal laboratorio o farmacéutica gigante. Es que aquí es pura clonación, usted me dijo. Wow. Entonces esto es lo que venden más barato en las farmacias, pero como la gente se va con el empaque, que es lo mismo, pero realmente no. Yo me quedé así, otra razón para ya no tomar pastillas, ¿va? Porque ellos las distribuían en las tiendas, ¿va? Con la misma marca, el mismo logo. Yo me quedé, pero así. Y aquellas cubetas de pastillas, con las marcas que nosotros conocemos. Y yo así. Wow, o sea que era un laboratorio clandestino que le ponía la etiqueta falsa. Falsa. Fíjate. Hasta con fechas así, Fíjate. o sea, falsa, pero bien falsificada. O sea, que uno la mira y su fecha de expiración. Eso atrae la iniquidad. Sí, yo me quedé así. El trono de la iniquidad. Porque eso la vida de la lleva. Gente, ¿eh? Sí. La salud. Exacto. Por eso me quedé así. Exacto. Entonces, ahí vemos. Y ¿sabes qué es lo triste? Que hay gente cristiana que participa. Sí. Que no hay temor suficiente en el corazón, ¿va? Entonces, hay que verlo en las dos vías, ¿va? Por un lado, de la que lleva el mundo, y por otro lado, de la que llevan algunos cristianos. Porque eso es iniquidad. Avancemos entonces. Vamos a ver, ahí está. Si ponemos en pantalla los versículos, por favor. Se puso frío aquí. 1 Timoteo 6, 8 al 10, si podemos leer. Por tal razón, sean suficientes para nosotros el alimento y el vestido, porque los que pretenden enriquecerse caen en tentaciones y lazos, y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hacen sucumbir a los hombres en corrupción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se desviaron de la fe y acarrearon para sí muchas desgracias. Ahí está. Yo creo que entonces cabal coincide el comentario que nos hacía hermano Iván y lo que comentaba a su vez mi persona, porque yo no sé si este accionista de Pfizer es o no cristiano, ¿va? Sea o no sea, eso es ilícito lo que ellos hicieron, hasta donde se entiende. Pero por otro lado, aquí la instrucción bíblica: sean suficientes para nosotros el alimento y el vestido, porque los que pretenden enriquecerse caen en tentaciones y lazos y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hacen sucumbir a los hombres en corrupción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, estamos en un mundo
en donde la iniquidad está diseminándose por todas partes. Pero si somos cristianos, si tú eres cristiano, no permitas que se meta el amor al dinero en tu corazón. No te desubiques. Aquí dice, sean suficientes para nosotros el alimento y el vestido. Esto no quiere decir que nos volvamos, o pues especialmente, ¿verdad? Me refiero a las personas que tienen su empresa, su negocio, que se vuelvan conformistas. Pero el punto es que no hagamos cosas fuera del orden de Dios, fuera de nuestra, si puedo decirlo de esta manera, moral cristiana, fuera del temor, es decir, que no haya temor de Dios para conducirnos. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a una multitud de contrataciones que acarrean iniquidad. Amén. Sí, es bien tremendo, dice pastor, porque nosotros con mi familia conocimos una familia que tenía una empresa próspera. Ujú. O sea, ellos les daban ganas de veras de comprarse un carrito del año, lo compraban, tenían Ajá. su prosperidad, pero el papá o sea, el patriarca de esta familia era el único que tenía visa americana. Ajá. Entonces, los hijos empezaron porque es un tráfico al final, ¿va? A traficar gente para Estados Unidos, como vulgarmente se le llama a coyotear, ¿va? Ah, ya. Entonces, pero él era el que iba y movía, ya bueno, ignoro todo eso, ¿va? Pero la visa, el permiso que tenía él para entrar a Estados Unidos le servía para ir a recoger el dinero y todo el movimiento, y entonces empezó, digamos, a lavar ese dinero en su empresa. Lo envolvió el amor al dinero, pero lastimosamente, pues yo considero que por ahí va la cosa también. Él dándose una ducha, falleció de un paro cardíaco. Wow. Y el hermano mayor, que era el que también se metía, se murió en un accidente. Pero ellos tenían para vivir bien. Ajá. Pero los envolvió eso y bueno, pues ahora ni ignoro yo si los demás siguieron. Pero porque eran hermanos, al hermano, el más grande, así murió. Wow, solo el Señor sabe, ¿verdad? Sí. Si no hubo de parte del Sí. Señor un juicio. La Biblia dice que nosotros no debemos hacer cosas porque se pueden acortar los días. Sí, bien tremendo. Eso lo deja ver la Fíjate, palabra. sí. Entonces, y debería de ser nuestra motivación, no primeramente que Dios diga lo corto, ¿va? Sino al contrario, Pues que Dios bendice. Sí. el vivir honestamente por cumplir el pacto que tenemos e ir más allá, el anhelar agradar a Dios, ¿verdad? Sí. Qué terrible vos. Bueno, entonces ahora leamos nuevamente el Salmo 94:20, pero en la versión textual y luego otra que no me acuerdo cuál es aquí, pero leámoslo por favor. La Biblia textual dice, ¿se aliará contigo el trono de iniquidad, que mediante presuntas leyes comete agravios? Siguiente versión. No se aliará contigo el trono de los inicuos, pues han mezclado la iniquidad con tu ley. Aquí hay dos cosas que nos ayudan a poder discernir lo que Dios nos quiere enseñar. Lo primero es, hay una aleación cuando se aprueban leyes inicuas. Eso atrae el trono de la iniquidad. Esto sería aquí. ¿Se aliará contigo el trono de iniquidad? ¿Cómo? Mediante presuntas leyes que mediante presuntas leyes comete agravios. O sea, por eso es tan importante que nosotros discernamos, aún cuando llega el tiempo de elegir a nuestras autoridades. ¿Ya? Aunque no sean cristianos. Bueno, y aún siendo cristianos. Porque hay cristianos que por eso dice en la otra versión, pues han mezclado la iniquidad con tu ley. O sea, nosotros tenemos leyes espirituales. Nosotros en las leyes espirituales es no al aborto, no al homosexualismo, no a la pedofilia, no a la zoofilia, no a la necrofilia. Esas son leyes que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces,
¿Cuándo es que se instala el trono de la iniquidad? Cuando cristianos le dicen a lo malo bueno, mezclando iniquidad con la ley del Señor. Esa es una forma de verlo, y por eso me pareció importante leer las dos versiones en cuanto al mismo versículo. Porque la otra es cuando presuntas leyes se legalizan en un país para que entonces cabalgue la iniquidad sin reclamo de nadie. Es la pechita la otra. Gracias vos. Esta de aquí Sí, es la pechita. es la pechita. Verso 21. Tienden lazos a fin de capturar la vida del justo y condenan a sangre inocente. Yo diría que aquí aplica el aborto. Legalizar el aborto es una ley inicua. Y aquí, aunque el tema no es en sí o primeramente del aborto, me refiero a ese aborto inducido cuando no hay causa natural para que se dé el mismo. ¿Ya? O sea, hay personas que tienen alguna pérdida, pero por una razón natural, un accidente tal vez o qué sé yo. Pero ya matar a un niño que está en el vientre formándose conscientemente, eso es una situación inicua. Y no digamos legalizarlo. Ahí están sentando el trono de la iniquidad. Y esa es la actividad de Satanás. Por cierto, alguien me habló que tenía acceso a la Agenda 2030. ¿No fuiste Yo le tú? mandé el video. ¿Tú me lo enviaste? Sí, ahí lo. Oh, Tarda una lo hora. vamos a revisar porque en la ley de las Naciones Unidas, y lo digo abiertamente porque ese que me mandaste es de la ONU, o solo es un análisis. Es un análisis que hace Ya, un pero especialista, digamos. hay un documento que si se investiga probablemente aún nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, dijo aquel, quizá podríamos ver, pero ellos tienen una agenda, no tienen empacho en exponerla en sus tribunas y al mundo. Ok, dentro de, ya que lo mencioné, hay leyes inicuas. Por ejemplo, la legalización del llamado matrimonio igualitario. Esto ya está establecido legalmente en 36 países del mundo al 2023. Una preguntita, ¿estamos bien con ese número? Me parece todavía un tanto escaso. Porque países, ¿cuántos son? 130. ¿Cuál dice? Ok. Ya. ¿Y cuántos países son reconocidos como tales en el mundo? 197 dice. 197. Me parece que todavía es poco, pero si es así, gloria a Dios, va. Poco en relación a cuántos son, aunque ya es mucho, va. Wow, qué impresionante. La adopción homoparental, esta es la adopción por parejas, ya sea de homosexuales o de lesbianas, hablando en términos generales, que quieren adoptar niños. Incluso ahí, perdón, ¿cómo vamos de tiempo? Ya. Sí, definitivamente tendremos que hacer una parte más de este subtema acerca del trono de la iniquidad, porque quizás sería bueno mirar por lo menos un corto video de niños que crecieron en hogares disfuncionales. No sé si todavía eso se puede aplicar cuando, no, ahí ya no aplica, creo, en cuanto a, ni siquiera aplica, en cuanto a que si viven un par de homosexuales o un par de lesbianas y adoptan un niño. Hay bastantes testimonios de niños que ya cuando llegan a una edad donde pueden tener cierta razón para analizar su vida, dicen que es de lo peor, incluso que sus mismos padres los violan.
Eso no se oye mucho, eso no lo mira usted que va de promocionar ni decir los que promocionan la legalización de esa ley inicua. Es que ahí fue donde tanto los que salieron del homosexualismo y los que vivieron eso están pidiendo que se le ponga una letra más a las siglas que tiene esa ley, la LGTBQ+, Cumas, ajá. que se le agreguen porque ellos también quieren ser partícipes, pero en bien, pues que sí se puede salir. Ahí fue donde pidieron ellos eso. Ya. Una letra a los que salen del homosexualismo o del lesbianismo o a los jóvenes a los niños que crecieron en ese ambiente y ellos exponer también El daño que les hicieron. Sí, ellos pidieron eso, pero no, ni coco. Claro. Entonces, hermanos, estas leyes que estamos leyendo ahorita, esto es la instalación del trono de la iniquidad, no se llama de otra manera. La legalización de la eutanasia, que ya está en 8 países. Miren, mi abuelita padeció cáncer y sufrió mucho. Recuerdo que fue, de lo que yo tengo noción, porque era un muchacho, fueron varios meses. Y espero que ella haya conocido al Señor. Como persona noble, linda mi abuelita. Pero ¿a qué me quiero referir? Aunque sufrimos, y ella mucho en su cuerpo, y los que la amábamos en nuestro vínculo sentimental, no tenemos derecho nosotros sobre la vida. La vida la da y la quita Dios. Y entendemos a la luz de la palabra como Eliseo. Eliseo murió de la enfermedad que tenía que morir, dice la palabra. No le corresponde al hombre. La eutanasia es una ley inicua. Es como cuando con la, disculpen esta expresión, quizás va a sonar fuerte, pero es una estupidez que las mujeres digan que tienen derecho sobre su cuerpo. Digamos que sí, aunque cristianamente no, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo debe ser para ser hecho templo y morada del Espíritu Santo. Para eso nos hizo Dios. Pero como no están en el Señor, ok, digamos aunque no es cierto. Pero entonces que se lo aplican a la criatura que tienen en el vientre. No tienen derecho sobre su vida. Y como dijo una misma mujer, dijo, bueno, el primer fallo del movimiento si todavía le llaman feminista o la liberación femenina, sería que peleen por la vida de las mujercitas que están en un vientre de una mujer y que ellas mismas la quieren matar. O sea, solitas se están contradiciendo. Bueno, pero ahí me salí un poquito, porque eso no es eutanasia, sino a lo que yo me quiero referir es que no nos corresponde a los seres humanos el derecho de decir, hoy me quito la vida. Según la palabra de Dios, no nos corresponde. Eso es es la potestad de Dios sobre su creación. Otra ley inicua es la poligamia, legalizada ya en 47 países. Esto vendría a ser el que un hombre pueda tener muchas mujeres, ¿verdad? Y es que el punto es, para conocer la verdad es, ¿en dónde la hallamos? Únicamente en la palabra de Dios. Porque este es infalible y nunca deja de ser. Nunca. La verdad del hombre es transitoria. Ejemplo, si el homosexualismo hasta los años 70 era una enfermedad mental, hoy tal vez se sienten insultados, pero eso así estaba catalogado. Y como cuando uno llega en las matemáticas y ya no encuentra una razón matemática en un análisis, entonces uno decía, aquí es la respuesta por definición. O sea, como quien dice, aquí topamos, entonces por definición. Entonces más o menos así fue cuando cambiaron el estatus del homosexualismo, de ser catalogado como enfermedad mental a querer promoverse
como una, ¿cómo le dicen ahora? Una preferencia. No, perdonen, pero ahí sí creo que tenía razón la ciencia. Es una enfermedad mental. Sí. La gente, un ser humano que dice que es perro, porque hasta hay videos, ¿va?, donde se visten como perros, los adoptan como mascotas. Un hombre, ustedes no vieron, bien, yo creo que se los pasé hace años, un video de un hombre ya viejo que decía que era mujer y que era niña, Ujú. y lo, Medio adop- vestidito. y lo adoptaron ustedes. Yo no sé quién estaba peor de la cabeza, si el que dijo que era niña o los que lo adoptaron. Los dos estaban pero. ¡Ala! Bueno, otra ley inicua es la legalización del sexo con animales. Según el documento que ahí aparece el link, que usted lo quisiera revisar, dice que no hay penalización en 5 países: en Canadá, en Estados Unidos, en Líbano y en España. Entonces, Canadá, Estados Unidos, me faltó que me pusieran el quinto, porque aquí dice que no hay penalización en 5 y solo me mencionaron 4, pero como sea, eso lo están promoviendo. Me parece que no está legalizado como tal, o sea, yo creo que en Canadá leí una película, leí un artículo en donde quieren legalizar que se puedan casar con un animal. Pero ¿por qué? Digo yo, no solo ya están mal, pero ¿por qué? ¿Saben cuál es la razón? Porque es Satanás. El otro es Dinamarca. Ok. En esos países no hay penalización. Y yo leí una noticia de esto. No sé si fue de España, De las ovejas. de las ovejas. Yo se la di. ¿Cómo decía? Donde lo que pasa es que entrevistan a pastores de ovejas, ¿va? Ajá. Y les dicen digamos, la evolución de las cosas, ellos ya no usan la lana de las ovejas, ¿va? Por todo lo sintético, creo Ajá. que es la palabra correcta. Entonces dice el pastor de ovejas, a nosotros nos sirven para, pues, ya casi solo para hacer orgías con ellas, con mis amigos. Para eso nos sirven las ovejas. Pero me recuerdo que en eso que me mostraste, tenían como una excepción, ¿no te recordás? Ujú. De si el animal servía para alguna cosa o para evitar otra, pero una cosa tan absurda, o sea, la zoofilia está prohibida por el Señor, está en la palabra de Dios. Sí. Y que aberrante, que incluso a mí me causó tanto desagrado ver que así, fíjate vos, digo yo, ¿por qué no dijo que era un vaquero? No, no está bueno, pues, pero digo, ¿por qué la noticia no fue de un vaquero, va, que se metiera con vacas, va? Ovejas. ¿Por qué uno que es pastor y metiéndose con animales? El Señor reprenda al diablo. Diría yo que a través de eso, aún el enemigo queriendo atacar, denigrar, ensuciar el ministerio pastoral, ¿va? Sí, definitivamente. ¿Ya? Porque como le digo, ¿por qué no fue uno que cuide culebras, pues, o gallinas? No, no está bueno, de ninguna manera. Pero ¿por qué se hizo eso conocido? Yo lo que creo es de que ahí el inicuo está atacando, ¿va? La mente. Ay, no, qué horrible, qué desagradable todo esto, hermanos. De verdad, qué feo lo que está pasando en el mundo, pero si nosotros no tomamos conciencia del mundo que estamos enfrentando, lo que está profetizado como señales que anuncian que el Señor viene pronto, no nos vamos a preparar probablemente igual o en algunos casos ni siquiera un poco. Bueno. Falta una cosa más. Dice que se está dando un reconocimiento de personas trans. Le llaman la ley de identidad de género. Y para esto me gustaría que nos explicaras,
por favor, hermana Génesis, en qué consiste esto que ya se está dando también en España, Dinamarca, Malta, Irlanda, Bélgica, Portugal, Luxemburgo, Panamá, Brasil, Uruguay, Colombia y que está en proceso en México. Noticia de lo que se está promoviendo también en la agenda de la ONU. Es parte de la agenda de la ONU 2030. Sí, la ley de género, el reconocimiento de todas las personas. Por ejemplo, si alguien nace hombre y se siente mujer, que tenga el derecho de poder cambiar sus documentos legales al género que se sienta, como se sienta, ¿verdad? Entonces, los travestis lo podrían hacer, los transgéneros en estos países ya lo pueden hacer, que se llama Raúl, pero ya ahora es mujer, se puede llamar Natasha de noche. Natasha. Ajá. Entonces ya lo reconocen como mujer. Ya, ay, Dios mío. Y eso ya lo toman por normal ustedes. Wow, qué terrible. Bueno, mis hermanos, el tiempo creo que se me agotó. Pregunto. 1:04, ok. Voy a dejar esto en el tintero, creo que lo tenemos que conversar. Y quisiera encontrar dónde cerrar. Amós 6:3, los que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad. Entonces creo que vamos a cerrar acá para poder hacer una oración y decir lo siguiente. Lo que pasa cuando se dan conductas impropias, léase inicuas, es que se llama, o sea, se hace como una invocación, no solo con la boca, sino con acciones, para que la silla de la iniquidad o trono se siente en un lugar. Nosotros en la iglesia de Cristo, cuando adoramos, cuando alabamos, cuando servimos, cuando nos congregamos, buscando al Señor, estamos acercando el trono de Dios, ¿ya? Entonces por eso es de que incluso en conciertos mundanos, donde a veces es más marcado en algunos que otros, donde hacen cosas aberrantes. Por ejemplo, hubo uno donde pusieron una como en la entrada, una como calavera bien fea, como roja creo que era, donde hubo muchos muertos hace... Fue en Shela. Ah, bueno, aquí en Shela, aquí en Guatemala pasó, por cierto, pero yo me refiero a uno que hubo en Estados Unidos, donde murieron varias personas. No sé si fue que se metió alguien con un rifle o qué arma. ¿No te recuerdas tú, Génesis? Fue para después de la pandemia, fue el primer concierto masivo que hubo, pero no fue que se metiera con armas, sino que les empezaron a inyectar drogas y hubo sobredosis. Oh, ok, yo me confundí. Gracias. El asunto es que, ¿por qué es que se dan situaciones así? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando se reúnen a hacer cosas inicuas, llaman al trono de la iniquidad. Es lo que dice aquí. Los que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad. De hecho, en la versión de las Américas dice, acercáis la silla de la violencia. Entonces la gente llega, digamos, normal, por decirlo así, va, tranquila. Empieza a hacer cosas impropias y entonces acercan el trono de la iniquidad y terminan, como dice las Américas, en medio de cosas violentas, que los lleva a veces a hacer ellos u otros como ofrendas para Satanás, que el Señor lo reprendaba. Sin embargo, nosotros, gracias a Dios, somos hijos de Dios, debemos llevar el evangelio a todo lugar, a toda criatura, sabiendo, mis amados, que en nuestros corazones está el trono de la gracia, el trono de la misericordia, y que por la gracia de Dios, a la luz de la palabra, estamos discerniendo lo que se profetizó, concatenando
con esto que platicamos para darnos cuenta que Cristo viene pronto. Amén. Vamos a hacer una oración final. Padre, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos delante de ti todo lo que hemos expuesto, rogándote que seas tú el que certifique lo que de ti viene, Señor, y que abras nuestros ojos espirituales para darnos cuenta, Señor, del tiempo que vivimos, que tengamos cuidado en nuestro caminar y que especialmente, Señor, estemos preparándonos para tu pronta venida. En el nombre de Jesús te lo venimos rogando y te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la